Buenas noches, tengan todos y cada uno de ustedes. Reciban nuestro saludo de bienvenida a la presente conferencia del día de hoy, titulada El camino a la vida independiente de niños con compromisos del desarrollo, nueva normalidad y nuevos objetivos, a cargo del psicólogo Gianfranco Tejada Flores. Psicólogo por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con especialidad en modificación de conducta aplicada a la intervención del trastorno de espectro autista, trastorno del desarrollo intelectual y otros trastornos del neurodesarrollo. Bien, doctor Franco, podemos comenzar. Bien, buenas noches con todos. Para no desbloquear el micrófono, háganme así si me escuchan bien, por favor. ¿Me escuchan bien? ¿Alguno de ustedes? Bien, muchísimas gracias. Bueno, primero agradecer al Colegio de Psicólogos por la invitación. Y nada, vamos a tener una reunión sumamente productiva. Yo por medio del chat de Zoom voy a poder estar atendiendo sus preguntas en el desarrollo de la exposición, así que en cualquier momento que tengan una pregunta, siéntanse con total confianza de poder hacerla por aquí, que dentro de una hora vamos a hacer un pequeño intermedio donde voy a poder conversar con ustedes y darles algunas precisiones sobre lo que ustedes me puedan preguntar. Bien, entonces vamos a empezar ya con la exposición que nos trae aquí. Ya está. Bien, bien. Por favor, hágame así si es que ya se ve la diapositiva. Perfecto, muy bien, muy bien. Excelente, excelente. Ya estamos muy bien. Ya podemos empezar entonces y voy a darle aquí a compartir. Empezamos entonces. Vamos a... Ay, caramba, perdón. Vamos a ir al inicio de la diapositiva, que se había corrido un poquito. Bien, estábamos hablando entonces de que la nueva normalidad que vemos hoy en día, ya post cuarentena, también nos va a conllevar a nuevos estilos de vida, y vaya que sí. Sin entrar todavía al tema de niños con afectaciones en el desarrollo, seguramente muchos de nosotros ya vemos que hay cambios en nuestro comportamiento por el tema del aislamiento, por prevenir el contagio de COVID y demás, ¿no? Personas que se lavan las manos con mucha mayor frecuencia, usamos el cubreboca e intentamos evitar el contacto social. Hemos disminuido mucho nuestras habilidades de nuestras, digamos, nuestros hábitos de interacción social, ya no salimos a fiestas, ya no salimos a reuniones. Si nos reunimos con familiares o con personas conocidas, ya no nos damos un abrazo, sino solo un saludo a la distancia, ¿no? Tenemos mucho cuidado de que las personas no estén muy cerca de nosotros si vamos en el transporte público, etcétera. Entonces, todo este cambio ha llevado a un cambio de hábitos de la sociedad sumamente marcado. Bien, y cuando cambia el entorno, cambian los comportamientos de la persona. Y ya vamos a ver por qué. Entonces empezamos con la charla, nueva normalidad y nuevos objetivos. Les habla el psicólogo Gianfranco Tejada y los voy a acompañar durante estas 2 horas de exposición. Bien, tenemos que preguntarnos algo sumamente importante. ¿Cómo impacta la cuarentena en los niños y niñas? Ya que de por sí yo he descrito cómo impacta en los adultos, en los niños y en las niñas, que son personas en proceso de formación, en proceso de madurar, pues el impacto es más notorio. Como vemos algunos iconos que están alrededor de esta pregunta, hay dificultades en torno a las relaciones sociales, en torno al uso de medios electrónicos, de cohesión con el grupo familiar, de salidas fuera de casa, de juego, de transporte, de salud. Entonces el impacto es múltiple. Vamos a repasar algunos efectos. El incremento de la frecuencia e intensidad de las rabietas se ha notado en muchos reportes de aquí hacia 3 meses. Entonces, nosotros vemos que los psicólogos que trabajamos actualmente o que recibimos consultas, vemos que personas que antes no mostraban mayores dificultades en cuanto a las conductas por exceso, ahora sí lo están mostrando, ¿no? Hay un nivel elevado de estrés. Otro efecto que se puede ver es la desorganización de la rutina, ¿no? Tanto en responsabilidades como en actividades de ocio. También vemos que hay una preocupación por la situación actual totalmente justificada, ¿no? Ansiedad, alteraciones de sueño en algunos niños, dificultades para atender y concentrarse, las cuales se ven acentuadas por la modalidad de educación que se da hoy en día, que es
la educación a distancia, ¿no? En la cual ya no tengo que interactuar con una persona directamente, no tengo que ver sus gestos, sino tengo que estar atentos a una cámara, como lo estoy haciendo yo en este momento. Y es una experiencia totalmente diferente. Porque cuando hacemos una actividad de conversación o cuando yo daba este tipo de exposiciones de manera presencial, yo usualmente miraba el rostro de las personas, sus reacciones, sus gestos, y eso me daba información, me retroalimentaba sobre en qué puntos debo hacer más énfasis, tal vez algo no quedó muy claro y puedo repetir, puedo aumentar ejemplos, cosa que mediante una cámara se hace más difícil, ¿bien? Entonces, esto también impacta muy aparte de las habilidades particulares de cada niño en cuanto a la atención y la concentración. Otro efecto que podemos ver es la limitación de los espacios para la interacción social con su grupo de pares, ya que, como sabemos, las escuelas son los espacios de socialización más importantes en el niño después del hogar, ya que es en la escuela donde no solo el niño va a aprender contenidos académicos o contenidos curriculares, formales, sino también aprende a interactuar, a trabajar en equipo, a hacer amigos, a socializar, a poder manejarse en grupos. Y ese aprendizaje se ha visto abruptamente pausado por el tema de la cuarentena y por la suspensión de clases presenciales. Bien. También vemos que hay una pausa en la participación del niño en su comunidad. Si teníamos a niños que podían salir a los parques, que podrían hacer pequeñas compras, que podían ir a visitar amigos, a compañeros, que podían salir a lugares de distracción o dispersión con la familia, pues hoy en día eso ya solo recuerdo, ya no se puede hacer. Y estos efectos son muy marcados, son muy importantes, muy relevantes para la vida de cualquier niño normotípico, regular. Ahora, pensemos en un factor más cuando existe una condición en el neurodesarrollo, en el desarrollo en general del niño, estos efectos se intensifican. Es decir, se hacen mucho más notorios, impactan mucho más en la calidad de vida de los niños. ¿Por qué? Porque los niños que tienen algún compromiso asociado a los trastornos del neurodesarrollo, eh, presentan algunas características propias de su diagnóstico como compromiso en las funciones intelectuales, llamemos razonamiento, juicio, toma de decisiones. Vemos que hay un desarrollo incipiente, inicial en las habilidades comunicativas. Y no solo me refiero al uso verbal, al uso de las palabras, sino también en la capacidad de comunicar con gestos, entender el lenguaje social de otros. También hay dificultades para atender y concentrarse. Otra característica es la inflexibilidad en el cambio de las rutinas, que lo vemos mucho en los niños con trastornos del espectro autista, ¿no? Y también vemos la baja disposición para la interacción social, que es un indicador común a algunos trastornos del neurodesarrollo. ¿Cuáles son los trastornos del neurodesarrollo? El trastorno por déficit de atención y hiperactividad, el trastorno del espectro autista, el trastorno de desarrollo intelectual, entre otros, ¿no? Entonces estamos viendo que estos efectos ya son perjudiciales en el promedio de niños y se acentúan más, se complica más si es que estos vienen asociados en una situación de compromisos en el neurodesarrollo, ¿no? Entonces aquí viene la primera pregunta, ¿no? Los psicólogos, ¿qué tenemos que hacer en estos casos? ¿Cuál es el rol del psicólogo con respecto a este fenómeno social que estamos viviendo y que se va a alargar porque va a estar presente por mucho tiempo, ¿no? ¿Cómo los psicólogos solucionan problemas psicológicos que conlleva a esta situación? Bueno, sabemos los que somos psicólogos y los que no, pues se los comento, que hay una variedad de escuelas que siguen las personas, ¿no? Hay muchos enfoques, hay muchas posturas con respecto a la psicología, pero en lo que nosotros sí debemos coincidir es que nuestras prácticas deben estar basadas en enfoques con evidencia, enfoques que tengan suficiente evidencia de éxito y que sean científicos. ¿Por qué? Porque así podemos garantizar una intervención de calidad y que sea ética en la persona. En este caso, yo recomiendo tener dos fuentes de información para el trabajo en la población de personas con trastornos del neurodesarrollo. Una es la clasificación internacional del funcionamiento, que tal vez es un poco nueva para algunos, y la otra es el análisis conductual, que es la vertiente científica que algunos psicólogos seguimos y que nos brinda herramientas que, dicho sea de paso, tienen una gran cantidad de evidencia de éxito en intervención en niños con trastornos de neurodesarrollo. Voy a pasar a explicar de manera muy sucinta cada una de estas dos fuentes de información. Primero, la clasificación internacional del funcionamiento. ¿Qué es esto? Es un manual que propone la OMS, la Organización Mundial de la Salud, en el 2001,
donde de manera sumamente resumida nos dice que el enfoque de la salud tiene que renovarse. Ya no podemos solo pensar que cuando un niño llega a nuestra consulta es solo un cúmulo de deficiencias. No solo tenemos que ver que el niño no habla, no permanece sentado, no mira a los ojos, no interactúa, etcétera, ¿no? Es importante identificar las deficiencias, sí, porque van a ser los motivos por los cuales desarrollamos objetivos para intervenir. Pero estos niños no son una tabula rasa, no son personas que no saben nada. Tienen algunas habilidades que se han mantenido, que han permanecido en el tiempo, muy a pesar del diagnóstico que tengan. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros vemos tanto lo que el niño tiene en cuanto a habilidades como lo que le falta con respecto a su edad, tenemos un enfoque más amplio, un panorama más general para hacer una buena intervención y sobre todo que esta intervención sea orgánica, sea funcional al contexto del niño. Entonces podemos decir, podemos resumir el enfoque de la clasificación internacional del funcionamiento de la siguiente manera, ¿no? La funcionalidad tiene que ver con cómo nosotros respondemos con éxito a las necesidades de nuestro entorno. Entonces, para poder ejemplificar eso, imaginen por un momento que yo tuviera, por ejemplo, gripe o tengo una faringitis. Si yo tuviera en ese momento esos síntomas, yo tendría muy complicado poder hacer esta charla, porque primero, yo no podría hablar por tanto tiempo, no podría ser tan fluido, tendría que estar aclarando mi voz a cada rato, lo cual interrumpe la fluidez de la explicación, ¿no? O imagínense que yo tengo una gripe, que tengo un cuadro de estrés, tengo un dolor de muela, que no me permanece estar tranquilo y concentrado en lo que estoy diciendo. Tal vez estaría más distraído, estaría más pensando en el dolor que tengo que en poder darte la información de manera fluida y que se entienda, ¿verdad? Entonces, todas estas condiciones conllevan a que yo no pueda hacer mis actividades comunes como comúnmente lo hago, ¿verdad? Yo soy psicólogo, también me dedico a la docencia de algunos temas de psicología y esas son mis actividades comunes. Yo no las podría hacer si tuviera esos indicadores, ¿verdad? Entonces mi funcionalidad se vería comprometida. Pero vemos que estos indicadores que yo estoy mencionando son pasajeros. Van a llegar si me llega a dar en algún momento una gripe o un dolor de muela, pues yo voy al doctor, me medico y pasa. Es pasajero. Entonces, este compromiso de mi funcionalidad solo será por un pequeño segmento de tiempo. Pero pensemos en otras condiciones como ya llegar a la edad y ser un adulto mayor, tener una condición de salud permanente como la diabetes, la hipertensión, o tener algún trastorno del neurodesarrollo como el trastorno del espectro autista, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Estas condiciones también pueden comprometer las actividades cotidianas de un niño, por ejemplo. Si yo soy un niño que tiene trastorno del espectro autista e ingreso a un colegio de educación básica regular, yo voy a tener muchas dificultades para poder mirar a los ojos al docente, atender por un tiempo prolongado, poder socializar con mis amigos, comunicar mis necesidades particulares. Entonces veo que estas condiciones que son permanentes, porque estos diagnósticos ya son parte de la condición de vida, terminan comprometiendo la funcionalidad de la persona. Entonces quiero que miren al plano cartesiano que tienen a su izquierda, donde vemos que ya no hay solo un plano de análisis del bienestar de la persona, ya no solo podemos ver si la persona está saludable o enferma, ¿no? O sea, si tienes una enfermedad o no, sino también tenemos que pensar si la persona está en la plenitud de su funcionalidad, puede cubrir las necesidades de su entorno con éxito o está encontrando barreras, sean pasajeras o sean permanentes, que comprometen esa funcionalidad. Entonces, no es suficiente con ser saludables. Tenemos que tener bienestar. ¿Y cómo tenemos bienestar? Siendo funcionales. ¿Y qué es ser funcional? Responder a las necesidades de nuestro entorno con éxito. Para poder ejemplificar esto y poder explicarlo un poco mejor, quiero que vean el siguiente cuadro. Acá tocamos un tema que para muchos suele ser un poquito espinoso, el tema de la discapacidad, ¿no? Porque muchos ven a la discapacidad todavía como un tabú, todavía como un tema a tratar. Es un tema muy tocado cuando hablamos de inclusión también. Pero definamos la discapacidad. La discapacidad, bajo el enfoque de la clasificación de la OMS, es una situación que surge cuando las condiciones de salud permanentes de la persona interactúan con el entorno de la persona y hacen que ésta haya barreras.
Vamos a poner un ejemplo. Imagínense que yo soy una persona ciega, ¿ok? Yo tengo una condición de salud que no se va a revertir. Yo soy una persona ciega, yo no puedo ver. Y me encargan hacer esta charla como parte de mis actividades, como parte de mi trabajo, ¿no? Entonces, si yo no tuviera una laptop o una computadora que tenga comandos de voz, tal vez aprenderme la ubicación física de las teclas para que pueda apretar las teclas necesarias sin necesidad de ver, yo no podría hacer este trabajo, yo no podría dar esta charla, porque tendría una limitación de mi entorno. El medio físico no me permitiría hacer mi trabajo. Entonces vemos que yo encontré una barrera que se nutre de dos factores: mi condición de salud permanente, que es la ceguera, y también un entorno que no está preparado para mis características. Y estas barreras, como yo les llamo, son barreras ¿para qué? Para la participación social. Entonces, la participación social no es otra cosa que todo el conjunto de actividades que nosotros hacemos en el día a día y que son parte de nuestras rutinas. La discapacidad tiene que ver con, por ejemplo, el hecho de que la participación social tiene que ver con que yo pueda salir a comprar a la tienda, que yo sepa contar las monedas de mi vuelto, que yo sepa conectarme a una reunión de Zoom, que yo sepa utilizar WhatsApp, que yo sepa utilizar un teléfono inteligente. Entonces, eso hace que yo vea muy limitada mis actividades cotidianas. Entonces, ¿qué es la discapacidad? Es una situación donde yo encuentro barreras para realizar mis actividades cotidianas, mi participación en la sociedad. Bien, entonces, yo he ejemplificado esto porque es la primera vertiente de información que debemos de tener para poder reconocer estos nuevos objetivos que vienen para los psicólogos, ¿no? Entonces, la discapacidad encuentra barreras para la participación social. Encontramos un problema. ¿Y cómo los psicólogos respondemos a ese problema? Fomentando conducta adaptativa. Entonces, para darles un adelanto de lo que voy a desarrollar un poquito más adelante, si volvemos al ejemplo de la persona ciega, que no es una persona con trastorno de neurodesarrollo, pero me sirve para el ejemplo, si yo soy una persona ciega, yo no puedo esperar revertir la ceguera de la persona, porque es una condición de la persona, es parte de sus características. Pero lo que sí puedo hacer es intervenir sobre la persona. ¿Cómo intervengo sobre la persona? Puedo entrenarla en algunas habilidades que le son funcionales a esa persona. Por ejemplo, entrenarlo para que pueda ubicar espacialmente las teclas de su computadora. También puedo intervenir sobre su entorno. Puedo proveerle algún tipo de software de lectura de pantalla para que esta persona pueda escuchar lo que va escribiendo y así pueda manejar su computadora y cumpla con su función. O por ejemplo, si esta persona quiere comunicarse por teléfono, pero ahora los teléfonos inteligentes ya no tienen teclitas en las cuales puede ubicar físicamente, sí hay sistemas de accesibilidad en los celulares. O si quieres mandar, por ejemplo, mensajes de WhatsApp, tal vez no podrás teclear, pero puedes mandar un audio, lo cual también es funcional. Entonces, ¿cómo nosotros tenemos que repensar no solo el conjunto de habilidades que la persona necesita para ser funcional, sino también cómo su entorno tiene que transformarse para responder a esas nuevas necesidades? Bien, ¿y cómo lo hacemos? Fomentando conducta adaptativa. Una última cosa que me gusta rescatar del modelo teórico de la clasificación internacional es que ellos ven el estado de salud o el bienestar general de la persona en tres instancias. Ojalá que se pueda ver el cursor que estoy usando. Primero nos dicen que a nivel orgánico, a nivel de estructura corporal o función corporal, puede haber una deficiencia. Por ejemplo, que la retina de la persona no reciba la estimulación necesaria como para generar la visión. ¿Ok? Hay una deficiencia en la función y estructura de la persona. Esta deficiencia en la función y estructura de la persona limita su actividad. Por ejemplo, poder escribir un mensaje en su celular para enviárselo a una persona. La actividad se ve limitada. Y como esta actividad, esta conducta de la persona no se puede dar como usualmente esperamos, su participación social también se ve comprometida. ¿Ok? Ven cómo hay una secuencia de impactos cada vez mayores cuando no abordamos las necesidades particulares de cada persona? Todo parte desde una deficiencia en estructura o función. Una estructura física, que es la estructura visual, falla, tiene una deficiencia. Esto limita que la persona pueda realizar actividades cotidianas, como por ejemplo, escribir un mensaje de WhatsApp en el celular. Y esto limita su participación. Por ejemplo, si quiere participar en un grupo de reencuentro de su promoción, no puede mandar los mensajes que quisiera, no puede interactuar con sus compañeros.
Entonces ven cómo hay cierta dificultad en su participación social. Entonces la CIF nos alerta de eso para que nosotros, todos los profesionales implicados en la salud de las personas, podamos tomar cartas en el asunto desde nuestro enfoque. Bien, por favor coméntenme si es que estoy siendo claro, les parece bien cómo estoy explicando para poder darle continuidad a la exposición. Bien, ahora vamos a ver la segunda vertiente de información que yo considero importante, el análisis conductual aplicado. El análisis conductual aplicado nos lleva a ver que la ciencia psicológica estudia la conducta. Y como estudia la conducta, su centro de intervención va a ser el conjunto de comportamientos que la persona necesita para ser funcional. Ya dijimos que ser funcional es poder responder a las necesidades del entorno con éxito. Entonces vamos a poner ahora un ejemplo de este cuadrito de la CIF que mencionamos, este modelo teórico, cómo se aplica ya desde el análisis conductual. Por ejemplo, pensemos en una niña con TEA, que dentro de sus condiciones particulares no habla o tiene poca flexibilidad para la interacción. Estas condiciones, ¿cómo pueden dificultar algunas actividades o conductas? Pues puede tener dificultades para comunicar sus necesidades, como ir al baño, como querer comer, como querer alcanzar algún objeto, o también va a tener dificultades para que a ella se le cambien repentinamente las actividades, cosa que puede pasar. Y cómo su participación en la comunidad se ve afectada con esta limitación en las actividades, que tal vez va a tener dificultades para acceder a una tienda con muchas personas dentro, va a tener dificultad para poder caminar de la mano con su mamá cuando va a un supermercado, porque hay muchas cosas que le llaman la atención y no comprende que no puede cogerlas sin antes pagarlas, o tal vez tener dificultades para participar en una actividad social de los niños, que es un cumpleaños, porque tal vez el sonido estruendoso le puede terminar generando algún tipo de crisis conductual, ¿no? Pensemos en un niño que no tiene un diagnóstico, pero se le dice que es inatento. Podemos pensar que a este niño le cuesta estar sentado y no atiende algunas instrucciones grupales. ¿Qué actividades se pueden ver comprometidas cuando existen esas condiciones? Que puede pararse frecuentemente en un aula de clases, que puede olvidar lo que se le pide, lo cual implica que no termine de hacer la actividad que necesitaba terminar, o también que le cueste tomar decisiones en el momento. Y cómo esto influye en su participación en la comunidad, tal vez no va a poder atender como quisiéramos a una clase de video, como hoy en día es la norma. No podrá participar en juegos grupales porque le cuesta esperar su turno, le cuesta recordar las normas de juego, o también va a tener muchos episodios de impulsividad. Entonces vemos cómo el modelo de la CIF de compromiso en las estructuras y funciones, compromiso en las actividades y compromiso en la participación social se cumple y debe ser algo que los psicólogos debemos de conocer para poder estructurar bien una intervención. Ahora, vamos a hacer una definición simple para poder comprenderla rápido de conducta, ¿no? La conducta podemos mencionarla para efectos de esta exposición como aquello que nosotros decimos o hacemos en un contexto. Entonces, la conducta, como objeto de estudio, tiene dos dimensiones de análisis, dos modos en que podemos estudiarla para poder intervenirla. La dimensión funcional y la dimensión topográfica. No se preocupen por los términos, es mucho más simple de lo que parece. La dimensión funcional tiene que ver con la razón por la que hacemos conductas, la razón por la cual nos comportamos como la hacemos. Y la forma tiene que ver con las conductas observables de lo que hacemos. Por ejemplo, si tenemos a un niño que está jugando con el celular y lo está usando y de repente los papás se lo retiran de manera indiscriminada, el niño tal vez puede empezar a llorar, puede empezar a gritar y cuando el papá se lo devuelve, él queda en silencio y sigue jugando. Entonces, ¿qué ha aprendido el niño? Que en un futuro, cada vez que le retiren algo que él quiera, ¿qué va a hacer él? Va a llorar hasta obtenerlo de vuelta. Si lo analizamos funcionalmente, podemos decir que el niño utiliza la conducta de llorar como acceso a que le devuelvan las cosas que le habían retirado. Y si lo vemos topográficamente, tendríamos que describir qué vemos, ¿no? No la razón. Topográficamente podríamos decir que el niño llora cada vez que le quiten el celular, él llora como un minuto. También puede decir que le jale la chompa a la mamá, que le grite, que la persiga si es que la mamá se retira. Entonces, todas las conductas observables a las características medibles de cómo nos comportamos tienen que ver con análisis topográfico. Y
todo aquello que tenga que ver con el motivo por el cual nos comportamos, cómo lo hacemos, con el análisis funcional. Bien, por qué yo menciono esto? Porque tenemos que pensar en un primer paso para integrar todos estos conocimientos para una buena intervención. Y tal vez esto es lo que yo quiero que ustedes recuerden de esta primera parte. La evaluación funcional viene a ser la herramienta por excelencia con la cual nosotros vamos a identificar estas dificultades conductuales y le vamos a dar una solución funcional. Entonces, hoy en día, con mayor razón, ya que como tenemos ahora la práctica de teleasistencia, hacen la terapia a distancia, porque no hay forma de que los psicólogos puedan recortarse físicamente con los niños, se hace mucho más necesaria la evaluación funcional, porque esta no depende tanto de los instrumentos estandarizados, que no son malos, pero utiliza un enfoque científico, porque es un procedimiento sistemático, científico y eficaz, para identificar los factores que controlan la conducta a intervenir. ¿Cómo lo hacen? Lo hace siguiendo algunos pasos, ¿no? En este caso, lo hace siguiendo lo primero, que es tal vez lo más importante, el análisis funcional de conductas. O sea, empieza a identificar los motivos o las razones por las cuales la persona se comporta como lo hace. Luego hacemos un análisis topográfico, medimos frecuencia, intensidad, duración de esas conductas. Luego hacemos un análisis de reforzadores, es decir, el conjunto de elementos que probablemente pueden incrementar la posibilidad de ejecutar una conducta que nosotros queremos promover. También puede ser que utilicemos el conocer las rutinas propias del niño para que las actividades que propongamos no sean ajenas a lo que ya está haciendo. También utilizamos el historial de desarrollo del niño, el historial de reforzamiento del niño y por último, repensamos el diseño del ambiente. Esto es muy importante porque hoy en día las terapias no se pueden valer de evaluaciones estandarizadas. Tenemos que ajustarnos a la actividad que tenemos. Entonces, la evaluación funcional es una pieza clave de cómo hacer una intervención y cómo poder aplicar estos nuevos objetivos de los cuales vamos a hablar. Ahora, para que quede más claro, primero, la funcionalidad, es decir, la capacidad de responder con éxito a las necesidades de mi entorno depende de dos factores: intervenir sobre la persona e intervenir sobre su entorno inmediato. Muy aparte de que la persona pueda tener condiciones de salud, sí puede modificar sus conductas. Por ejemplo, si tenemos a un niño con trastorno del espectro autista y vemos que este niño, no sé, se tira al piso porque no le ponen el programa de televisión que ha pedido inmediatamente, eso puede estar exacerbado por la condición propia del trastorno del espectro autista, pero se le puede enseñar a regular esa conducta. No va a desaparecer, pero se puede regular hasta que esa conducta no interfiera con el desarrollo normal del niño. Por eso decimos que podemos intervenir sobre el niño y también podemos intervenir sobre su entorno. Ahora, la evaluación funcional, ¿cómo aporta a este objetivo? Primero que nosotros tenemos que hacer una evaluación funcional porque es la herramienta, valga la redundancia, más funcional para poder conocer al niño, no solo en sus fortalezas y sus debilidades, sino también en qué oportunidades le brinda el entorno y qué amenazas le brinda el entorno. ¿Por qué hacemos esto? Porque queremos entender qué objetivos vamos a aplicar y qué estrategias vamos a aplicar. Entonces, no solo es importante saber qué necesitamos, sino también tenemos que pensar cómo lo vamos a hacer, porque sabemos que todos los niños en sí son diferentes en cuanto a sus reforzadores. Entonces, la intervención tiene que ajustarse a los intereses y particularidades del niño. Ahora, esto es lo que nosotros necesitamos para que, ¿cuál es el fin último de nuestra intervención en objetivos, no? Es promover conductas adaptativas en la persona. Y yo quiero recordarles algo: mientras más conozcas a la persona, las estrategias y los objetivos van a ser más eficaces en su ejecución, porque tú conoces todos los factores que controlan su conducta, ¿ok? Bien, y siempre me gusta resaltar este arbolito, porque es una buena metáfora de lo que deberíamos hacer los profesionales en cuanto al manejo de la salud, ¿no? Mientras más conozcas al niño y sus circunstancias, o sea, su entorno, podré proponer objetivos y estrategias más específicos y que tengan un efecto positivo permanente. Me gusta resaltar la palabra permanente porque eso hace que esto dure en el tiempo.
¿ok? Si lo vemos como una metáfora, podemos decir que la evaluación funcional, sobre todo, es el tronco del cual nosotros vamos a sustentarnos para hacer una buena intervención. ¿Y cuáles son los frutos de esta intervención? Buenas estrategias y buenos objetivos. Los objetivos tienen que ver con qué voy a hacer con el niño y las estrategias con cómo lo voy a hacer. Bien, entonces es importante que nosotros resaltemos esto porque así vamos a poder no solo estar en búsqueda de objetivos, ¿no? ¿Qué debo trabajar? ¿Qué es de nuevo? Sino ser conscientes de que este es un proceso dinámico, es un proceso que requiere mucha pericia de parte de los psicólogos y que estar preparados es lo que debemos hacer para estos escenarios tan cambiantes. Justamente los psicólogos estudiamos el comportamiento y el comportamiento está íntimamente ligado al entorno. Cambia el entorno, cambia el comportamiento. Y los psicólogos tenemos que estar siempre atentos a estos cambios para siempre dar soluciones a las nuevas problemáticas que puedan aparecer. Bien. Ahora, he mencionado mucho la palabra conducta adaptativa, ¿no? Tal vez para algunos es nueva, para otros no. La conducta adaptativa tiene que ver con el conjunto de habilidades, ¿no? Para responder con éxito a los entornos, a nuestros cambios, ¿no? Justamente este constructo es un constructo que proponemos los psicólogos y está muy ligado a la funcionalidad, ¿no? Decíamos que la funcionalidad es la capacidad de responder con éxito a nuestro entorno. Pero ¿qué es responder? Comportarse, ¿no? Entonces, si nosotros decimos, ok, quiero que la persona responda con éxito a su entorno, tenemos que entrenar a la persona para que pueda responder con un repertorio de conductas que le permita lograr sus objetivos. Y este repertorio de conducta es la conducta adaptativa, la conducta que me permite adaptarme. ¿Ok? Es un conjunto de habilidades para responder con éxito a nuestras rutinas de la vida diaria, a las exigencias propias del contexto y a las circunstancias cambiantes. Y este último término lo pongo en rojo porque es sumamente pertinente para el escenario que estamos viviendo hoy en día, ¿verdad? La conducta adaptativa es un modelo teórico que propone que todo el conjunto de actividades que nosotros realizamos se dividen en tres dimensiones: una dimensión conceptual, una dimensión social y una práctica. La dimensión conceptual tiene que ver con las habilidades para la comunicación, las habilidades académicas que son propias de la escuela, la autodirección. A nivel social hablamos tanto de ocio, o sea, el uso del tiempo libre, y también a nivel social, que es el conjunto de interacciones y relaciones permanentes que nosotros establecemos con las personas de nuestro entorno. Y a nivel práctico hablamos del uso de los recursos comunitarios, hablamos de las habilidades para la vida en el hogar, habilidades cotidianas, hablamos del cuidado de la salud y seguridad propios y también del autocuidado. También hablamos de las funciones motoras, que son una pequeña islita, pero son consideradas también en la conducta adaptativa. Entonces, si queremos hacer un pequeño resumen de esta primera parte, diríamos que cuando una persona encuentra barreras para participar en su comunidad, y estas barreras tienen que ver con sus condiciones particulares y el entorno, el psicólogo responde a esas barreras, intenta romper esas barreras con la conducta adaptativa, con las habilidades funcionales, para que la persona, muy independientemente de las condiciones permanentes y que no van a cambiar, pueda aprender comportamientos nuevos para responder a estas nuevas exigencias del contexto. Y díganme si esto no es sumamente pertinente para lo que estamos pasando hoy en día. Bien. Entonces, aquí quiero hacer un pequeño alto para poder tal vez recibir algunas preguntas de esta primera parte, porque ya vamos a pasar a lo que es ya la carnecita, como le digo yo, de la exposición, que viene a ser eh, ya los nuevos objetivos que nos plantearíamos en la actividad propia del psicólogo. Yo estoy atento aquí a algunos de los cuadros. Mientras tanto, me gustaría comentarles que justamente para poder responder a esta necesidad de mejorar la evaluación funcional de las personas, para poder, para poder responder a esas necesidades, nosotros estamos proponiendo en el centro EOS un curso que tiene que ver con la teleasistencia psicológica y la evaluación funcional. Son 3 días, 2 horas cada día, y este curso busca responder con un enfoque científico a esas necesidades. Bien, entonces todas las personas interesadas van a la página de EOS. Si alguien puede poner el link en los comentarios de Facebook, encantado,
para que lo puedan verificar y vean que son herramientas sumamente necesarias para estos tiempos. Bien. Ahora, yo estoy atento a las preguntas que puedan dar tal vez en Facebook o aquí en el chat de Zoom para poder luego de absolverlas, bueno, continuar con la exposición. Por si acaso les dejo el link en la caja de comentarios. Voy a estar atento por aquí. Bien, creo que no hay ninguna pregunta hasta ahora, entonces voy a continuar. ¿Sí? Bien, voy a continuar entonces. Un momentito. Ujú. Muy bien. Entonces, ya vamos ahora a continuar. Vamos a entrar a la parte central de la exposición. La nueva convivencia y los nuevos objetivos, ¿no? La nueva convivencia, este nuevo cambio en las dinámicas sociales, va a conllevar que nuestros niños, porque en este caso estamos dirigiendo la exposición a niños con compromisos en el desarrollo, tengan que trabajar objetivos nuevos, objetivos que se ajusten a estas nuevas necesidades y a estos nuevos cambios de contexto. ¿Bien? Yo lo he dividido en tres instancias, ¿no? ¿Qué objetivos se deberían trabajar a corto plazo? ¿Qué objetivos se deben trabajar a mediano plazo? ¿Y qué objetivos se deben trabajar a largo plazo? Bien. Primero, a corto plazo, bueno, lo estoy organizando por las tres dimensiones de la escala de conducta adaptativa que les menciono, ya que me parece un modelo pertinente para poder separar todo el conjunto de comportamientos que seguramente todos estamos pensando, ¿no? Si nos ponemos a pensar, ¿qué hace un niño a los 5 años? Y decimos, wow, ¿qué no hace, no? El niño habla, juega, pide, se sienta, trabaja, atiende, etcétera. Entonces tenemos que darle cierto orden para que el psicólogo también pueda hacer un trabajo sistemático. Bien, entonces a corto plazo, a nivel conceptual, a nivel de conocimientos, ¿qué deberíamos ir trabajando con los niños? Practicar y recordar los días de la semana, ya que cuando estábamos en el periodo de cuarentena hace poco que hemos salido, pues la actividad se vuelve monótona, ¿no? Nosotros veíamos que todos los días parecían igual, ya no diferenciábamos algunos entre fines de semana y el resto de días porque todos parábamos en casa, no sé, pues viendo tele o recibiendo algunas clases o haciendo algunas otras cositas, pero como que la actividad no se marcaba tanto como cuando estamos en la etapa previa a toda la pandemia, nosotros teníamos actividades definidas, ¿no? Sí. Ahora, también que incrementar el tiempo de atención en las clases virtuales, ya que al parecer el tema de las clases a distancia se va a mantener durante todo el año porque los niños son un grupo de riesgo. Entonces, no creo que a corto plazo se vayan a aventurar a reaperturar los colegios, sobre todo en la capital. Entonces, necesitamos ganar habilidades para que las clases virtuales sean aprovechadas de la mejor manera posible. Bien, también, ¿por qué no? ¿Por qué no? Aplicar los conocimientos de netiqueta. ¿Qué es la netiqueta? Tiene que ver con la etiqueta, el conjunto de normas sociales que debemos compartir cuando la aplicamos a clases virtuales. Por ejemplo, ¿qué hablamos de las normas de etiqueta cuando llamamos físicamente a un lugar? ¿No? Si uno ingresa al último, tiene que saludar a los demás, ingresar en silencio, si quiero preguntar, tengo que alzar la mano. Entonces, esto ya no se da así porque no vamos a espacios físicos, pero la etiqueta se mantiene, ¿no? Si vamos, por ejemplo, a clases virtuales, seguramente muchos de ustedes ya lo han visto, tenemos que apagar el micrófono, tal vez apagar el video de algunos, no editar la pantalla de quien está explicando, ser muy organizados para poder tener una conversación por medio del chat, ya que no es tan dinámica como la explicación verbal, ¿no? Etcétera. También los psicólogos, según la necesidad, tienen que estar muy atentos al control de crisis conductuales, esos eventos en los cuales la persona pierde el control por algún episodio conductual y que terminan dificultando mucho la participación cotidiana de los niños, ¿no? A nivel social también tenemos otros objetivos que debemos de considerar sí o sí. Por ejemplo, tenemos que implementar mucho en casa las rutinas para juegos grupales. Estos juegos grupales no solo tienen que ver con el divertimento, sino que el niño aprenda a seguir reglas, a tener una actividad estructurada, que aprenda a perder sin problemas y que entienda que el juego no tiene que ver simplemente con ganar, también puedes perder y divertirte, ¿no? Entonces, como ya no tenemos los espacios de colegio donde el niño juega con sus pares, esta necesidad de juego y de aprendizaje social tiene que ser suplida por el grupo familiar.
También a este nivel social tenemos que trabajar objetivos como organizar espacios y momentos de la casa para el juego y el ocio. El juego y el ocio son actividades sumamente importantes en la socialización del niño, porque le enseñan a organizarse, a interactuar, a poder seguir reglas y a poder ajustarse a un grupo de personas. Entonces es importante que organicemos espacios para que el niño identifique momentos en los cuales puede jugar, momentos en los cuales tiene que tener responsabilidades y demás. También tenemos que trabajar las habilidades para socializar sin contacto físico, nuevas costumbres. Bien, se acabó la cuarentena, ya las personas pueden salir, muchos aún son reacios a hacerlo porque el peligro sigue latente, pero no va a tardar en aparecer grupos de niños que quieren reencontrarse, de papás que quieren llevarlos al parque para que puedan jugar, porque va a pasar, no podemos controlar esos eventos. Lo que sí podemos hacer es enseñarle a los niños modos funcionales de seguir interactuando, de seguir jugando, pero con una distancia que los mantenga seguros. Entonces, socializar sin contacto físico es un objetivo importantísimo. Y un poco más adelante vamos a dar algunos ejemplos para que se los puedan llevar, ejemplos prácticos. ¿Bien? También el uso adecuado del tiempo libre. ¿Bien? Es importante que las personas sepan administrar su tiempo, sepan utilizarlo para, no solo para responsabilidades, también es importante aprender a aburrirse, es importante aprender a simplemente echarme y querer escuchar música, tener un pasatiempo, no siempre sentir la necesidad o la ansiedad de tener que tener una actividad predeterminada. Bien, eso también es funcional. Y a nivel práctico, ¿qué objetivos tenemos que considerar a corto plazo? Algunos de ellos serían aprender a seguir instrucciones para evitar peligros, ¿no? Hoy en día los niños que salgan ya no pueden estar tocando un barandal, si vas en el carro no puedes estar tocando todas las cosas porque todo puede ser un foco de contagio. Entonces, aprender a seguir instrucciones para prevenir esas conductas de riesgo es sumamente importante. También recordar lugares cercanos a la casa. Si bien los niños ya no salen tanto, es funcional, como veíamos en el uso de recursos comunitarios, que los niños aprendan eh, a poder recordar cómo era comprar, dónde se encuentra ubicado el parque, dónde se encuentra ubicado la tienda de la esquina, para que el niño siga ubicado en su espacio, siga reconociendo su comunidad. Por eso es tan importante trabajar el contexto con los niños. Y esto lo pongo en azul porque me parece sumamente importante ya lo que aún no se está haciendo. Las rutinas de aseo y limpieza en casa tienen que cambiar. Ustedes han visto ya como adultos, ahora el lavado de manos dura 20 segundos, tiene muchos más pasos, es más minucioso. Entonces, todos aquellos que tal vez están en programas de intervención temprana y le enseñan a los niños a lavarse las manos, a lavarse el rostro, tienen que modificar sus objetivos para que estos cumplan con esos estándares, ¿no? Bien, otra cosa a poder trabajar en cuanto a la salud y seguridad propia del niño es que acepte la toma de temperatura, poner un termómetro en la boca, la ingesta de medicamentos si es necesario, etcétera. Entonces muchos niños rechazan este tipo de actividades, pero son esenciales para mantener la salud del niño y de la familia. Bien. Coméntenme, por favor, tanto en el chat de aquí de Zoom como de Facebook, si ustedes consideran que hay otras habilidades u otros objetivos que creen importantes ya empezar a implementarlos en los niños con y sin trastorno del neurodesarrollo para poder considerarlos y comentarlos. Yo estoy atento a sus comentarios. Bien. Bien, a mediano plazo, ya tal vez con un poquito más de tiempo, nosotros tenemos que considerar otros objetivos. Por ejemplo, a nivel conceptual, vemos que tiene que haber un refuerzo de contenidos funcionales y datos de identificación personal. Esto va sobre todo para los niños que están terminando el inicial e iniciando primaria. Las clases virtuales son un gran esfuerzo de los maestros y en verdad el mayor reconocimiento para ellos, pero esta pandemia nos ha agarrado frío, digamos que no preparados a todos. Entonces ellos hacen el mayor de sus esfuerzos, pero los niños no prestan la misma atención a una pantalla que lo hacen con una persona en vivo y en directo. Entonces ya tenemos una limitación del medio por el cual va la información. Es por eso que es necesario que vayamos reforzando los contenidos que se dan en casa, en clase, perdón. Si es que ya de por sí antes requería un repaso, hoy en día mucho más, ¿no? El manejo de la ansiedad con respecto a la situación actual. Tenemos que trabajar el manejo de la ansiedad con el niño, aprender a que el niño identifique cuándo está triste, cuándo está asustado, por qué motivos, y darles alguna explicación que le devuelva el control sobre su estado actual y le permita estar también tranquilo. También tenemos que reforzar guiones pragmáticos. ¿Qué es la pragmática? La pragmática es el área del lenguaje
que tiene que ver con el uso social del mismo. Entonces, el uso social del lenguaje tiene que ver con todo ese conjunto de gestos que nuestra comunidad maneja y que permiten la interacción. Por ejemplo, no todas las personas saludan dando la mano y estrechando. Algunos simplemente dicen hola, otros hola. Y es suficiente porque entre nosotros entendemos que eso es un saludo. O si nosotros le hacemos algún gesto como que ya la persona se va dando cuenta que queremos que mire para allá. No es necesario decirlo. Ahora, todo este conjunto de habilidades pragmáticas se entrena en el día a día y se aprenden con el grupo de la misma edad en los colegios. Pero como ya no tenemos a ese grupo disponible, ya ese espacio disponible, es la familia la que tiene que reforzar en conjunto con el psicólogo o la psicóloga que intervenga para que no se pierdan esas habilidades. También el incremento de las responsabilidades en casa según la capacidad del niño es importantísima, porque así los niños también tienen las posibilidades de organizar su actividad, ¿bien? Así pues, ellos pueden organizar sus tiempos de actividad y también contribuyen al bienestar de la casa, lo cual contribuye a algo tan importante como la autonomía, ¿bien? A nivel social es importante facilitar espacios para la interacción con grupos de pares. Ok, Franco, yo no quiero llevar a mi hijo a un parque para que interactúe porque siempre hay un riesgo. Ok, hoy en día hay muchas aplicaciones o muchas versiones de las aplicaciones que ya tenemos que permiten reuniones virtuales. Entonces, es cuestión de ponernos a buscar la función de Messenger, WhatsApp. Ya tienen. Entonces, organizar una pequeña reunión de Zoom o de WhatsApp entre los compañeritos es sumamente importante, no solo para que se divierta, sino para que reentreen estas habilidades de interacción. Ahora, también en algún momento los niños van a tener que salir a dar sus paseos. Ustedes han visto que durante la cuarentena la normativa fue que los niños que tengan algún compromiso en el desarrollo tenían un tiempo limitado para poder salir, pero tenían que salir, porque para ellos es más difícil que rompan una rutina establecida por tanto tiempo. Entonces van a haber salidas, y si van a haber salidas, tenemos que enseñar cuáles son los pasos para dar paseos seguros. Es sumamente importante. También es importante el refuerzo de los juegos sin contacto, porque cuando tenemos los juegos sin contacto, nosotros vamos a enseñar a mantener esta dinámica del juego, esta dinámica lúdica, pero también le estamos enseñando a cuidarse, ¿bien? Entonces es sumamente importante que nosotros siempre demos pie a que esto se mantenga, ¿bien? Ahora, el juego por turnos y tolerar perder algunos juegos es importante y la familia tiene un rol trascendental aquí para poder eh, mantener viva esta actividad. Bien, a ver aquí. Muy bien. Ahora, otra cosa que creo importantísima y no se ha tocado, por eso lo pongo en azul, no se ha tocado de manera amplia, difundida, es que muchos niños, sobre todo que tienen compromisos en el desarrollo, tienen muchas dificultades para la flexibilidad. Entonces, es predecible que también haya dificultades para la tolerancia del uso de la mascarilla, del protector facial y otros aditamentos de la prevención, porque así nosotros vamos a tener que mantener cuidado con su salud, pero también necesitamos hacer que ellos lo toleren. Si no lo toleran, van a estar más expuestos, ¿no? El lavado de manos, según el protocolo actual, como ya lo decíamos, también es importante mantenerlo. El protocolo de desinfección al regresar a casa, es importante que el niño sepa por qué cuando vuelve a casa de un paseo tiene que pisar una bandeja con lejía y una esponja, porque tiene que ponerse alcohol líquido en las manos, porque tiene que cambiarse toda la ropa con la que ha salido de la calle, para que así el niño también pueda ayudar a recordar esos procedimientos. ¿Bien? Ahora, eh, como decíamos, hay niños que tienen dificultades de corte sensorial que no toleran algunas texturas como el gel o no toleran algunos olores como el del alcohol, que es penetrante y es fuerte. Entonces tenemos que anticiparnos a eso para que no haya mayores dificultades al momento de utilizar estos implementos. Bien. Estoy, bueno, leyendo sus comentarios tanto en Facebook como en chat. Bueno, muchas gracias por los comentarios, ¿no? Pero también me ayudaría mucho si ustedes pueden comentarme algunos de los objetivos o cuál es el objetivo que le parece muy importante resaltar, porque vamos a dar unos ejemplos un poquito más adelante. Entonces, para poder dar con el ejemplo que tal vez cree más importante, vayan mencionándolo, por favor. Bien.
Ahora, es importante recordar algo, ¿bien? Los psicólogos no solo trabajamos con, con poblaciones de manera directa, no solo somos interventores de uno a uno, los psicólogos son científicos. Entonces, como son científicos, tienen que aprender a dar soluciones a diversos niveles. En este caso, el psicólogo educativo tiene una labor de planificación y estrategia sumamente importante. Los psicólogos educativos no intervienen directamente con el niño, trabajan con el colegio o con un equipo multidisciplinario en el cual están los docentes, en el cual están los directores, el personal, la comunidad educativa en general. Entonces tienen que anticipar situaciones que pueden conllevar el retomar las clases para que estas se den de la mejor manera y no haya dificultades a futuro. Permítame hacer un pequeño paréntesis aquí para poder comentar un tema que llega a colación, ¿no? O sea, queramos o no, va a suceder. Nosotros estamos viendo hoy en día que la educación, o bueno, el proceso educativo se ha visto trunco por el hecho de que se han cerrado los colegios y que la educación se ha vuelto ahora, pues mayoritariamente, por no decir toda, a distancia, ¿no? Entonces, las personas que tal vez todos vemos el impacto de eso, o sea, un niño regular siente el impacto de la educación a distancia, del cambio de rutina. Pero, por ejemplo, un niño con trastorno de neurodesarrollo siente mucho más ese impacto. O imaginemos un niño que se ha preparado durante todo un año o 2 años en un programa para tener las habilidades necesarias y luego incluirse en un colegio de educación básica regular. Y que ahora, al suspenderse las clases, muchas de esas habilidades que ya ganó se van a ir perdiendo porque no hay una práctica constante. Entonces tenemos una problemática muy seria a la cual ya tenemos que ir abordando, tenemos que ir respondiendo. Tal vez los programas que se proponían hacer durante un año tienen que ver cuáles son los objetivos más resaltantes a los cuales tendría que generar algún tipo de versión compacta del programa para antes de que se retomen las clases presenciales y reentrenar a la persona. Y no solo los niños con algún compromiso en el desarrollo, los niños regulares también van a tener ciertos cambios en su comportamiento porque su entorno ha cambiado drásticamente. Entonces los psicólogos tenemos ahí un campo de intervención que aún no se ha mencionado, que aún no se está tocando, pero sí amerita que nosotros podamos abordarlo con la ética y la eficiencia que debe caracterizar a la profesión psicológica científica. ¿Bien? Cierro mi paréntesis. Ahora sí, vamos a hablar de las intervenciones a largo plazo. Las personas que están en Facebook, por favor, les agradecería mucho si pueden hacer algún comentario, alguna reacción, porque me parece que mi pantalla está congelado. Pero si ustedes comentan por ahí, yo los voy a ver. ¿Bien? Listo. Entonces, en el hogar, los psicólogos deben preparar a la familia, deben entrenar a la familia. ¿Para qué? Para que ésta, para que ésta pueda establecer protocolos para las salidas. Tenga un protocolo definido que el niño conozca y que el niño acepte. Para que pueda explicar las condiciones en que se regresarán a clases, que le explique, vamos a regresar a clases, van a ser con pocos niños, no vas a poder jugar como antes con ellos, vas a ir a clases algunos días, pero otros vas a continuar con las clases a distancia, explicarle para que el niño no se tope con una realidad diferente a sus expectativas. También mantener horarios y rutinas en casa, manténgalo. Los horarios y rutinas son muy importantes para el aprendizaje del niño. Recomendaciones para continuar con las clases parcialmente virtuales. El psicólogo también tiene que preocuparse por entrenar protocolos para saludar, jugar e interactuar con los compañeros del salón. Tal vez uno de los objetivos más complicados. Explicar que es posible que el regreso sea parcial y solo por un periodo corto, porque siempre existe la posibilidad de que haya un rebrote y que las clases vuelvan a ser enteramente virtuales. Bien. También un objetivo que debe trazarse el psicólogo, ya tal vez más para entrenar al grupo familiar y empoderarlo, es el de educar sobre el trato equitativo de personas que hayan tenido COVID-19 o coronavirus. Aquí pasa algo sumamente importante y que muchos sociólogos dedicados al campo de la educación ya están advirtiendo. Cuando pasan estos periodos como lo de la pandemia y grupos afectados, siempre termina habiendo una segregación, una polarización de la población. No sé si ustedes ya lo habrán visto, tal vez cerca de sus casas, si hay un vecino o vecina
que ustedes conocen y saben que ha tenido COVID o que está teniendo, todo el grupo de personas intenta evitarlo, ya no tener contacto, no hablarle. De alguna manera esta persona se aísla socialmente. Ahora, si a esto le asociamos que no tenemos mucha información sobre este cuadro, no sabemos si puede reinfectar luego de haber pasado por su periodo de incubación, no sabemos si puede recaer, si ya está inmune. Entonces, muchas personas, muy a pesar de que el afectado o la afectada ya pasen por el proceso de incubación, van a ver que hay cierto rechazo permanente, ya hay una estigmatización de la población. Y en un colegio esto va a pasar, ni siquiera les puedo decir que puede, va a pasar. Entonces la UNICEF en este año está ya dando una guía de buenas prácticas en cuyo equipo ya están implicados psicólogos. Por eso les digo que el psicólogo también tiene que tener una visión macro de cómo planificar, cómo los psicólogos educativos ya tienen que implementar o proponer estos objetivos para su plan educativo institucional 2021, cuando se retomen las clases presenciales. Entonces yo resumí algunos de los lineamientos más interesantes en tres áreas, ¿no? En el tema de regreso a clases, en la convivencia y en el plan institucional. Permítame tomar un poquito de agua. Bueno, aprovecho en leer algunos comentarios que me hacen por aquí. Acá dice, ¿cómo trabajar terapia de lenguaje con niños de 4 años con déficit leve intelectual? Bueno, eso tiene que ver mucho, Marisa, muchas gracias por tu pregunta, tiene que ver mucho con la teleasistencia y cómo nosotros sabemos evaluar funcionalmente al niño para poder responder. Ahora, si queremos tomar un poquito el tema de teleasistencia, que es tangencial a lo que estamos hablando hoy en día, tiene que haber un entrenamiento. ¿Por qué? Porque antes los psicólogos teníamos el control de la situación, ¿no? Si se ponen a pensar en eso, los psicólogos, nosotros éramos un dúo dinámico con el niño y trabajábamos bien, el niño nos aprendía a manejar, aprendía cómo trabajábamos y el niño nos seguía todo. Y cuando veíamos que un objetivo ya estaba pues más o menos estable y logrado, hacíamos que los padres ingresen y vayan practicando con la seguridad de que nosotros ya hemos entrenado al niño. Pero ahora el escenario es diferente, los psicólogos ya no tenemos contacto directo con el niño. Tenemos que entrenar a la familia, tenemos que empoderar a la familia para que ellos sean los interventores. Entonces, los psicólogos pasamos de ser un interventor directo a ser una especie de entrenador, un supervisor. Y para eso las cosas cambian. Bien. Bien. Acá también mencionan, coméntame si en Facebook ya se ve bien porque parece que se colgó un ratito. Dice, ¿cómo trabajar con niños con TDAH que con clases virtuales no soportan tanto tiempo? Vamos a mencionarlo un poquito más adelante. Bien, ¿cómo trabajar con niños con TDAH? Bueno, creo que es una pregunta similar. Bien, entonces estamos viendo que muchas personas se preocupan por el trabajo directo del psicólogo, ¿no? Cómo el psicólogo puede intervenir o puede responder a estas necesidades que ya desde la terapia eran necesidades muy notorias, ¿no? Bueno, yo les digo que todo esto de acá tiene que ver con el análisis de conducta. El análisis de conducta hace que nosotros podamos identificar todos estos factores y cómo trabajarlos de manera eficiente en el menor tiempo posible y también de manera eficaz, o sea, que dure en el tiempo. Bien, a ver, vamos por aquí. Vamos por aquí. En la escuela, el regreso a clases tiene que hacer que los psicólogos y el equipo multidisciplinario consideren algunas cosas, como escalonar el comienzo y cierre de la jornada escolar. No pueden ser todos, vengan todo el horario. Tiene que dosificarse. Escalonar las horas de comer para que no todos coincidan en un mismo momento, sino se vayan fragmentando. Mover las aulas a espacios provisionales o al aire libre, porque la ventilación es una las medidas más importantes para prevenir los contagios masivos. Crear turnos para reducir el número de alumnos por clase, ¿no? En la convivencia también debemos tener otras consideraciones, como por ejemplo las nuevas normas sociales de contacto en el aula. Esto se conecta con los otros objetivos que ya estábamos mencionando. Entonces, las nuevas normas sociales tienen que ser promovidas y sugeridas en el aula por las personas. Bien. Otra cosa es que tienen que haber actividades planificadas para grupos reducidos. Los docentes, que seguramente nos están viendo, si hay docentes, salúdenos, digan por aquí, por Facebook o por chat. Vemos que
muchas veces cuando tenemos un grupo grande de 20 o 25 alumnos y estos alumnos ya son los que están todo el año, nosotros ya nos planificamos para tener actividades que siempre incluyan esa cantidad de niños. Entonces, cuando la cantidad de niños y la frecuencia con la que viene se reduce, nuestras actividades también van a tener que cambiar. Entonces, los profesores tienen que anticiparse a ese nuevo escenario para que las actividades pedagógicas que propongan se ajusten a esas necesidades. También, no solo el psicólogo tiene que trabajar con los niños, también tiene que trabajar para que el personal docente, que son los ejecutores de todo este proceso llamado educación, tengan las condiciones necesarias para hacerlo bien. Entonces, evitar la sobrecarga y estrés que tiene el docente ahora, porque muchos docentes no habían sido tan apegados, no conocían tanto los medios tecnológicos para dar clases a distancia. Entonces, el tener que aprender, el tener que manejarlo así a como se pudo, es sumamente estresante y sumamente cargado. Tal vez para las personas que manejan más los medios virtuales sea mucho más fluido, pero para las personas que no implica un sobreesfuerzo y tenemos que anticipar. Y una cosa que me gustó mucho, y por eso lo pongo en azul, es proponer juegos y otras actividades de ocio que no impliquen contexto para el recreo, aprender a jugar sin contacto, ¿no? Y eso vamos a verlo también un poquito más adelante, ya que algunos me están preguntando por ello. Lo que es el plan institucional, estábamos viendo cómo podríamos garantizar, tenemos que hacernos algunas preguntas, perdón que me trabe. Tenemos que hacernos algunas preguntas ya para nuestro plan como institución. Y estas preguntas nos tienen que llevar a acciones concretas para prevenir problemas. Entonces el psicólogo tiene que planificar para prevenir. No solo es que va a esperar a que suceda el problema y luego va a actuar, tiene que prevenir. Bien. ¿Qué preguntas nos podemos hacer que nos ayuden a formular un plan institucional que responda a las necesidades actuales? Primero, ¿cómo organizar la seguridad de los estudiantes? ¿Cómo garantizamos que los estudiantes van a estar seguros? Vamos a establecer protocolos de ingreso y salida, protocolos de contacto, etcétera. Y curiosamente, los protocolos son conjuntos de conductas que una persona tiene que seguir. ¿Y quién trabaja conductas? El psicólogo. Entonces, estamos plenamente implicados ahí. ¿Cómo combatirá el estigma y exclusión de niños y familias con casos positivos de COVID? Tenemos que pensar en esto que ya estábamos advirtiendo, que las personas eh, que tengan algún tipo de relación con el COVID o que hayan tenido familiares que tengan este tipo de afecciones pueden ser víctimas de la estigmatización. Entonces los psicólogos tienen que trabajar no solo con los estudiantes, también con los docentes para que las actitudes y las ideas que se tengan con respecto a las personas que han tenido COVID sean las correctas y no lleven a prejuicios. Y curiosamente, los pensamientos, las acciones que derivan de los pensamientos son conductas. Y quien trabaja con las conductas, los psicólogos. Entonces tenemos ahí también un campo en el cual tenemos que entrar a tallar para prevenir estas problemáticas sociales, obviamente de la mano con un equipo multidisciplinar que nos ayude a darle solución a estas problemáticas tan grandes que ya están por venir. Otra dificultad otra pregunta que nos tenemos que hacer para que el plan institucional funcione es que tenemos que pensar qué políticas preventivas contra el acoso escolar se pondrán en marcha, porque el acoso escolar y el bullying no van a desaparecer por una pandemia, se suspendieron pues porque ya no hay colegio, pero cuando regrese las problemáticas de antes van a estar presentes y también tenemos que aprender a responder, no todo es COVID, ¿no? Una última pregunta para el plan institucional que yo quiero resaltar es qué estrategias para mantener la comunicación y coordinación con la familia vamos a tener frente al COVID. Muchos padres de familia, a pesar de que ya se ha dado el permiso para que se puedan, para que ya se pueda salir, para que ya se pueda ir a los parques con cierto cuidado, no sacan a sus niños. ¿Por qué? Porque son conscientes de que hay un problema latente. Y como hay un problema latente, entonces intentan prevenir. Entonces, imagínense que todos los papás, el próximo año, todos los padres que tengan hijos en edad de escolarización, escuchen que ya se van a abrir las escuelas, van a volver las clases presenciales, pero ¿ustedes creen que digamos que todas las familias van a mandar a sus hijos el primer día de clases? No, van a tener mucho miedo a la interacción, mucho miedo fundado a un posible contagio. Entonces, ¿cómo combatimos el miedo? Con información. Entonces, los colegios más que nunca
tienen que tener protocolos efectivos de comunicación constante con las familias, no solo para alertarlos de algo malo, sino también para ir comunicándole qué protocolos están estableciendo, tal vez ya durante el inicio de clases ir comentando todos los días qué cuidados tienen y cómo esos cuidados son efectivos, de que durante toda esa semana no hemos tenido ningún contagiado, ningún infectado, y entonces los padres van retomando otra vez la confianza para que puedan retomar la actividad educativa. La actividad educativa, como dijimos al inicio, es parte de la participación social del niño, es parte del conjunto de cosas que usualmente esperamos que haga el niño, participar en su comunidad, y nosotros no podemos ver que no podemos limitar esta participación. Entonces, para que esta se vuelva a dar, tenemos que generar las condiciones necesarias para que se dé. ¿Y cómo lo hacemos? Planificando en función a estas ideas que estamos brindando en la charla. Bien. Ahora, vamos a revisar algunos casos de intervención exitosos, experiencias exitosas que ya se han tenido, que ya he encontrado y que van a ayudar a que nosotros podamos recoger estas experiencias y las podamos aplicar a nuestra actividad diaria. Bien. Primero quiero hacer una pausa para poder reconocer el apoyo de la psicóloga Leila Pasache y la psicóloga Rosemary Cáceres, con las cuales yo he elaborado todo este conjunto de material para la información que tenemos hoy día. Entonces, un saludo para ellas y un gran agradecimiento por haber colaborado con esta capacitación. Bien, revisemos los casos de intervención exitosos. Primero, vamos a pensar en un objetivo a corto plazo. Dijimos el lavado de manos, ¿no? Entonces vamos a pensar en un caso hipotético, una situación actual. Un niño se lava las manos por solo 10 segundos y no es malo, pero tenemos que ampliarlo. Nuestro objetivo es que los niños se laven las manos siguiendo los pasos del 1 al 11, que ya lo van a ver, durante 20 segundos, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer cuando queremos establecer un objetivo para un niño es que el niño y nosotros obviamente debemos de tener claro qué cosas se espera por el lavado de manos. Tenemos que tener un análisis de tareas. A esto se le llama análisis de tarea. A desagregar un objetivo hasta los pasos totalmente claros y descritos. Bien. Entonces, si un lavado de manos antes consistía en mojarme las manos, jabonarme, sobarme, enjuagarme y secarme, ahora tenemos que ampliarlo más. Tenemos que tal vez primero abrir el caño, mojarse ambas manos, presionar y recibir el jabón, frotar las palmas entre sí, frotarse la palma de la mano contra el dorso de la otra, entrelazando los dedos, hacer lo mismo con la otra mano, frotar las palmas de las manos entre sí con los dedos entrelazados, ¿no? Frotar las puntas de los dedos y demás, enjuagar las manos, y esto es importante. Si yo estoy viendo que todo es un posible foco de contagio, yo no puedo enjuagarme las manos y con la misma mano coger la perilla del caño, porque si es, por ejemplo, el caño de un colegio, muchas personas ya lo han tocado y yo podría terminar contaminando mis manos que ya están limpias. Entonces, lo que podríamos poner es que el papel toalla con que la persona se está secando sirva para coger la perilla y con eso cerrar la llave del caño. Y si por un caso estamos en un baño múltiple, como lo del colegio, mantener este papel para agarrar la perilla de la puerta y abrirla. De manera que una vez fuera del baño recién puedo botar el papel toalla y mis manos se mantienen limpias, ¿no? Entonces miren cómo es importante planificar algo que parece tan simple como el lavado de manos. Bien, ahora, para poder trabajar esto con éxito tenemos que pensar desde qué hacemos antes de que ejecutemos el objetivo. ¿Qué hacemos antes? En el ambiente tengo que liberar el lavadero, si es de casa, de otros elementos que lo puedan distraer. O sea, solo tiene que haber jabón y papel toalla y obviamente el agua, ¿no? Pero no tiene que haber juguetitos ni demás cosas que el niño pueda tocar y que lo puedan distraer del objetivo. También tengo que seleccionar una canción que sea del agrado del menor y que dure aproximadamente 20 segundos. Entonces el niño se va a distraer más con la canción que estando atento a los pasos que tiene que hacer, porque el lavado de manos con la práctica se vuelve automático. Entonces, una experiencia que yo vi que me pareció muy curiosa es que pusieron en una casa, la mamá la madre de familia ponía, todos los días cambiaba de figura, ponía una Peppa Pig, ponía un Mickey Mouse, etc. Entonces la mamá contó que la canción de cumpleaños, ¿no? Cumpleaños feliz,
tardaba aproximadamente 8 a 10 segundos en cantarse. Entonces, cada vez que lo llevaba a lavarse las manos, le decía, vamos a cantarle el cumpleaños a Mickey 2 veces. Y el niño contento, ¿no? Mientras decía, mi cumpleaños, feliz. El niño seguía el lavado de manos. Entonces, la mamá lo cantaba 2 veces y estaba totalmente segura de que este se cumplía. Bien, una notación importante. Durante ya la intervención tenemos que emplear la técnica de encadenamiento hacia atrás. Es decir, que durante el análisis de tareas nosotros vemos que hay 11 pasos a seguir. Y como son 11 pasos, es difícil grabárselo hasta para un adulto, más para un niño. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que acompañar al niño durante todos los 11 pasos y en función de que veamos que ya va aprendiendo, ya tiene mejor disposición a seguirlos, tal vez podemos hacer ya una secuencia en la cual siga 10 pasos junto conmigo y el paso número 11 lo haga solo. Una vez que logra eso, va haciendo los primeros 9 pasos junto conmigo y el número 10 y 11 ya lo hace solo. Y así voy quitando mi ayuda progresivamente hasta que el niño ya lo hace con autonomía. Bien, aquí, bueno, pongo algunas ayudas visuales para que podamos observar cómo se hace el seguimiento del lavado de manos bajo esta propuesta. Esto ya es un objetivo que se trabajó con un niño específico y que son experiencias de éxito que ustedes pueden tomar. Entonces, no solo trata de que nosotros nos sentemos a hablar pues, por una hora sobre lo importante que son los objetivos, sino también tenemos que aprender a demostrar y a explicar con hechos concretos cómo lo vamos a hacer. Estas estrategias son, y este modo de presentarlo es importante porque el psicólogo tiene que ganar la confianza del grupo familiar, que el grupo familiar diga, esta persona sabe lo que está haciendo y tiene objetivos claros. Entonces, cuando tienen esas ideas, van a seguir todas las instrucciones que nosotros como psicólogos los demos. Entonces, es importante que tengamos claros todos los pasos que vamos a aplicar. Ahora, vamos a ver un objetivo que tal vez ya a mediano plazo. Un objetivo que me parece sumamente importante y que creo que lo mencionaron por aquí, que es el uso de la mascarilla, ¿no? Situación actual, vamos a pensar en un caso que justamente hemos tenido con este objetivo, que había un niño que colocaba su mano sobre la boca cuando los padres intentaban colocarle la mascarilla. Entonces, si la mascarilla vendría a estar en mi mano, cada vez que se le acercaba el niño, la rechaza, no la quiere, ¿bien? Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo? Que el niño logre usar la mascarilla durante una salida corta de aproximadamente 5 minutos. Como ven que desde el objetivo ya tiene que estar claro no solo lo que vamos a hacer, sino bajo qué condiciones lo vamos a hacer. Mi objetivo no puede ser usar la mascarilla, porque usar la mascarilla es tenerla puesta. Entonces, en el momento en el que el niño se la quita, el objetivo deja de funcionar y no es así. Entonces, tenemos que ponerle la acción, usar la mascarilla, pero en un contexto, durante una salida corta y que no dure más de 5 minutos. Así, el objetivo se vuelve más fácil de verificar y también más lograble, más real, más aplicado a la realidad del niño. Análisis de tareas. ¿Cómo podemos desagregar el hecho de que un niño acepte el uso de la mascarilla? ¿No? Primero podemos hacer que él vea la mascarilla a 20 centímetros. Una vez que la tolere, a 10 centímetros. Luego puede aceptar que la mascarilla solo roce los labios y nariz. Luego puede aceptar que se cubra la boca y nariz con la mascarilla. Luego puede aceptar de que hagamos eso más poner una liga en una de las orejas. Luego podemos hacer lo mismo ya con la liga en ambas orejas. Luego usar la mascarilla por un tiempo pequeño y distrayéndolo con algo. Por ejemplo, yo puedo dejarle puesta la mascarilla y mientras tanto hacerle un pequeño jueguito de 1 minuto con el celular. Y como el niño va a estar más centrado en el celular, la mascarilla va a empezar a habituarse a ella. ¿Bien? Y así pueden leer que hay más pasos que van a desarrollarse. Igual, como les dije, nosotros cuando trabajamos un objetivo, también tenemos que pensar en una estrategia. Por eso hay 2 cuadros en estas diapositivas. Entonces, esas estrategias tienen que ver no solo con la actividad en sí, con el moldeamiento, sino también tiene que ver con qué hacemos antes y qué hacemos después. Entonces, ¿qué tenemos que hacer antes cuando ya queremos aproximarlo a una mascarilla? Tenemos que buscar y seleccionar mascarillas relacionadas a los intereses del niño, por ejemplo, de superhéroes, dinosaurios, de lo que él le guste, ¿no? Realizar juegos empleando la mascarilla, por ejemplo, podemos jugar al doctor, como él ve que los doctores usan mascarilla, lo va normalizando. Y aquí quiero hacer otro paréntesis, ¿no? Para poder comentar sobre la significación social de estos elementos y estos eventos. Las mascarillas, hasta el año pasado, eran elementos muy extraños de ver en el común de personas. Usualmente cuando veíamos a alguien con una mascarilla,
o era alguien que se dedicaba a limpieza pública, por ejemplo, y por eso tenía que protegerse, o si veíamos a alguien con una mascarilla blanca saliendo de un hospital, automáticamente teníamos cierto recelo porque podría ser una persona que sea un potencial foco de contagio de alguna enfermedad, ¿no? Entonces, hasta cierto punto las mascarillas podríamos decir que tenían un estigma, ¿no? No era deseable usar una mascarilla, pero hoy en día la mascarilla es usada por la gran mayoría de la población. Entonces, ¿cómo cuando un elemento nuevo es usado por más gente y se hace notar que es usado por más gente y es normal, es mucho más aceptado? Si queremos ver otro ejemplo, por ejemplo, son los lentes, ¿no? Yo uso lentes desde los 12 años aproximadamente. Y cuando yo estaba en esa edad, yo recuerdo que las personas que usaban lentes siempre eran un poco de algún tipo de broma, como decirles cuatro ojos y demás cosas, ¿no? Era tal vez motivo de vergüenza para algunos niños utilizar los lentes, nerd y demás. Pero hoy en día, si nos ponemos a pensar, los lentes ya son propios de la cultura, lo cual no sé qué tan bueno sea oftalmológicamente, pues diría que estamos viendo mal, pero a nivel de aceptación social, significa que es normalizado, es normal usar lentes. Incluso hoy en día los lentes tienen ciertas marcas, son promocionados como indumentarias comunes de la persona. Y cuando ya tienen ese estatus, pues es totalmente normal utilizar lentes, ¿no? Hasta tienen una visión positiva. La persona que usa lentes pues se ve más intelectual, dicen, ¿no? Entonces vemos cómo nuevos implementos terminan adentrándose en las dinámicas sociales y terminan normalizándose. Lo mismo puede pasar con los cubrebocas. Y cómo fomentamos esa normalización, incluyéndolo, no solo asociándolo con cuidarte como un reforzamiento negativo, como escapar de posibles peligros, sino también viéndolo como un elemento común de la actividad actual, ¿no? Diciéndole que lo utilizan también los médicos, por ejemplo, vamos a jugar los médicos, o si la usas puedes poner algún tipo de diseño que te guste y los niños lo van a aceptar mejor. Ahora, durante tenemos que utilizar el moldeamiento por aproximaciones sucesivas. Y después tenemos que utilizar el refuerzo del uso y recompensarlo. ¿Qué significa eso? Tenemos que nosotros hacerle ver al niño que el uso de la mascarilla conlleva a beneficios de diversa índole. No solo tiene que ver con que uno se cuide, ¿no? Que tal vez no es lo que un niño priorizaría, pero sí decirle qué linda tu mascarilla, que has puesto tales diseños, oh, qué bien te ves con tu mascarilla, o vamos a jugar a los doctores. Entonces el niño asocia este elemento con cosas agradables para el niño, del interés del niño. Y obviamente los adultos estamos tranquilos porque el niño se está protegiendo, tiene una conducta de autocuidado. Bien, entonces vamos viendo cómo la persona va aproximando poco a poco, aproximando sucesivamente la mascarilla con los pasos que he descrito anteriormente, ¿no? Ellos van viendo cómo primero acercan a una distancia, luego un poco más cerca, luego solo tocan los labios, solo cubren la boca, cubren una oreja, cubren otra oreja, luego le hacen que la mascarilla esté puesta por un tiempo pequeño con una actividad, hasta que el niño normaliza su uso y lo tiene como parte de la actividad cotidiana. Ahora, me gustaría hacer una pequeña acotación aquí. La OMS no ha recomendado el uso de las mascarillas para niños menores de 3 años, porque estas dificultan, como muchos habrán notado, la respiración. Entonces, como los niños de 3 años son pequeños y sus fosas nasales no tienen tanta fuerza para la respiración, no es recomendable ponérselas por mucho tiempo, porque tendríamos que generar asfixia. Entonces, nosotros también tenemos que estar enterados de eso como psicólogos para que no propongamos objetivos que terminan atentando contra el bienestar de la persona. Entonces, ven cómo el psicólogo tiene que tener muchas fuentes de información y estar muy actualizado para que sus objetivos siempre sean pertinentes y funcionales. Bien, vamos con la actividad que tal vez va a llamar más la atención. ¿Cómo hacemos juegos sin contacto? ¿No? Si yo les pido a ustedes que me digan qué juegos sin contacto podríamos hacer, qué juegos podríamos promover, ¿no? Piensen en un juego que usualmente se hacían en los colegios y seguramente ustedes van a pensar en juegos que tienen que ver con las chapadas, con tomarse de las manos, con atraparse, todo con contacto. Los niños son mucho de abrazar, de tocar, de jalar. ¿Cómo vamos a hacer para que los niños cambien esa rutina y cambien esa dinámica de tanto contacto en la socialización? ¿No? Aquí algunas propuestas. Primero, tenemos que pensar que el juego simbólico es un juego de representación que es la llave para normalizar el uso de nuevos implementos de seguridad. Entonces, el juego es nuestro gran aliado para que el niño normalice el uso de estos nuevos implementos como la mascarilla o el protector facial, ¿no?
Entonces, una sugerencia es que los cubrebocas se pueden usar para jugar a los doctores o a los ninjas, como vemos en las imágenes, ¿no? O el protector facial se puede utilizar como un aditamento para el juego de representación de un soldador o de un motociclista, ¿no? Como un casco. Entonces vemos cómo si lo proponemos de esa manera, ya los niños lo aceptan de la mejor con una mejor disposición. Mejor dicho, me estaba trabando. ¿Cómo podemos hacer esto? Primero, dejamos que elijan el cubrebocas para darle un distintivo personal. O podemos comprarle uno que ya tenga un diseño, o como decimos al segundo punto, podemos integrar a los niños organizando una pasarela, cuidando obviamente la distancia de 2 metros entre cada uno, para que modelen con sus protectores faciales y cubrebocas diseñados por ellos y hacer una colección de fotos con esa experiencia. Este tipo de actividades me parece muy bonita porque no solo hacemos que el niño acepte su cubrebocas viendo que todos lo usan, sino también resalta su individualidad poniéndole su toque y su diseño personal a su cubrebocas y a su visor. Algo que yo no vi, que no, bueno, no puse en las diapositivas, pero sí me pareció interesante, es que también el protector facial eh, tiene acá una bandita de color, ¿no? Entonces, si el niño pusiera aquí su nombre, también invitaría a que los demás niños lo conozcan sin necesidad de que él se presente, porque como tienen el cubrebocas y tienen el protector facial, pues no se ven muchos gestos de la boca. Y los gestos de la boca y el rostro tienen mucha incidencia en la comunicación no verbal del niño. Gestos, muecas y demás contribuyen a que el niño se comunique. Entonces, cuando tenemos el cubrebocas en el rostro, todo este espectro de comunicación no verbal se ve limitado. Entonces, tenemos que compensarlo de alguna manera. Bien. Ahora, también recordemos que los niños de inicial son los que esperarán un poco más para regresar a las clases presenciales, por lo que podemos alentar a los padres de familia que vayan practicando esas actividades desde casa. Esta presentación es gratuita, va a estar creo que grabada en la página de Facebook, así que ustedes compártanla con todas las personas que creen pertinente, llévensela. No, no hay ninguna restricción, así que si no eres docente, tal vez conoces a un docente que lo pueda aprovechar, comparte esta información. Bien, otra actividad de juegos sin contacto para niños un poquito más grande, por ejemplo, el juego de contacto de Simón Dice, ¿no? Ya para 4 años. Los niños disfrutan y aprenden de observar a otros niños, ¿no? Como decíamos, los niños aprenden a socializar observando e interactuando. Es por ello que se les puede disponer en el patio a una distancia prudente para jugar Simón Dice. Seguramente todos hemos jugado Simón Dice en algún momento, ¿no? Las instrucciones, ¿cuáles son? La profesora puede dar 2 tipos de instrucciones. Una que empiece con Simón Dice más una acción y otra que solo diga la acción. En el primer caso, todos los niños deberían seguir la instrucción. Bueno, cuando dice Simón Dice, ¿no? Caso contrario, si siguen la instrucción sin que diga Simón Dice, quedan eliminados. En el segundo caso, no deberían de ejecutar la acción ya que no se dijo Simón Dice, ¿no? Recordemos que no podemos incluir conductas relacionadas a tocarse el rostro por motivo de seguridad. Y este cuadro lo ponemos porque a veces se nos puede pasar. Como estamos acostumbrados a la nueva normalidad y a estas nuevas normas sociales y de salud, no vaya a ser que escuchan esta charla y dicen, ya chicos, Simón dice, tócate el rostro y pum, y ya todo se contagia. Entonces, para evitar eso, vale hacer ese tipo de acotaciones. Obviamente no tienen que seguirlo al pie de la letra, ¿no? Tienen que ustedes hacer la adaptación necesaria para el contexto en que van a trabajar. Coméntenme si les parecen bien estas instrucciones, si tienen alguna duda, yo estoy atento a los comentarios, ¿ok? Bien. Otro juego que me gustó mucho, propio de conversar con profesores y revisar en internet, compartir con psicólogos, es el ¿qué tengo? Ustedes pueden poner un nombre mucho más marketero, ¿ok? Yo no vendo este juego, así que le pongo un nombre que solo pueda describir. Primero, este juego debe ser estructurado y dirigido para prevenir conductas de riesgo y promover conductas protectoras. Bien, primero, se ponen a 4 niños en un círculo con 2 metros de distancia entre ellos y con una imagen en la espalda. Entonces vemos en la imagen 1, ¿no? En la cual los niños tienen una imagen pegada a la espalda, ¿no? Ahora, tal vez quiero recordarles algo, ¿no? No sé si ustedes han jugado, bueno, aquí no tengo una carta, pero imaginemos que esta es una, que hay grupos de amigos que agarran cartas, naipes, y se los ponen en la frente, ¿verdad? Y se preguntan entre ellos, hacen preguntas de sí o de no, para terminar adivinando su carta. Por ejemplo, ¿no? Yo puedo decir, mi carta es una letra, y me dicen sí, ok, puede ser J, K, etcétera, ¿no? Mi carta es un 13, sí. Entonces, el primero que adivina su carta con ese tipo de preguntas de sí y no es el que gana.
Es la misma dinámica, solo que aplicada a este tipo de juegos, ¿no? Por ejemplo, al primer niño se le pide que dé la espalda a los demás, como vemos aquí en la imagen, ¿no? ¿No? Y solo puede hacer una pregunta que puede ser respondida con sí o no. Ojo, no puede preguntar, ¿qué tengo? No, pues porque si no el juego se acaba. No, tiene que preguntar, por ejemplo, ¿tengo una verdura? ¿Tengo una fruta? ¿Tengo un animal? Y los niños le van a decir sí o no. Entonces, desde ya nosotros vamos a ver que el niño tiene que mantener mucha atención para recordar los datos que le están dando. ¿Ok? En el siguiente turno, el primer niño regresa a su posición inicial y el que está a su izquierda gira haciendo el mismo tipo de pregunta, ¿no? Es de color rojo, es una fruta, etcétera. Y el juego termina cuando uno de los niños adivina cuál es la imagen que tiene diciendo, yo tengo una pera, por ejemplo. Y ok, el niño gana. Este juego requiere memorizar datos y estar atentos a su turno, por lo que estarán concentrados en el juego y respetarán la distancia prudente para poder seguir con estas actividades. Entonces, es importante que nosotros tengamos la iniciativa de repensar nuestras dinámicas en la sociedad para que éstas te puedan ajustar a las nuevas necesidades, ¿no? Eh, entonces, muchos de ustedes están, bueno, gracias por los comentarios, nos dicen que es muy, muy interesante y muy bueno. Por favor, compártanlo y divúndanlo, ¿no? La idea es que esto llegue a más personas para que podamos impactar. Entonces, muchos se preguntan, ¿cómo el psicólogo puede impactar en la sociedad de esta manera? Modelando los comportamientos que le permitan a las personas ser funcionales y responder a las necesidades propias de su contexto. En este caso, si un niño va a un colegio, una necesidad propia del contexto es jugar e interactuar. Los psicólogos respondemos dando ese tipo de soluciones para que se mantenga la función de la conducta. ¿Bien? Ahora, bueno, vamos a pasar a la sección de preguntas y respuestas. Yo estoy aquí, voy a minimizar un ratito los... A ver, vamos a revisar algunas preguntitas que he visto por aquí. Oh, hay muchas. A ver, por aquí dice, dentro de la dimensión social que mencionó, doctor, los niños con necesidades especiales o habilidades diferentes como autistas o síndrome de Down, los padres de ellos van a necesitar más orientación para ayudarlos y afrontar el confinamiento. Claro que sí, Víctor. Es cierto, por eso yo mencionaba que es tan importante que nosotros busquemos ser ese nexo, ¿no? Entre la conducta adaptativa y la familia. Como les decía, los padres de familia hoy en día van a ser los interventores y lo van a hacer por un buen tiempo, porque si los colegios no se reanudan, los centros de terapia también lo van a hacer, pero con mucho cuidado y no va a ser masivo. Entonces la terapia, la teleasistencia, la asistencia a distancia ha llegado para quedarse, va a tomar mucho tiempo. Entonces, tú mencionas que los padres con niños con necesidades especiales van a requerir más. Claro que sí. Y ahí está la labor del psicólogo, no solo intervenir sobre el niño, sino en su habilidad para entrenar habilidades funcionales para que los padres a su vez intervengan. Entonces nuestra labor ya pasa a ser de entrenadores, no solo de interventores. A ver, aquí Cristina nos dice, muy importantes las acciones en el área social. Me parece muy interesante la actividad de facilitar espacios de interacción con pares mediante plataformas digitales. Hay muchas opciones y herramientas digitales que nos pueden ayudar a reforzar el área social del niño. Nos adaptamos. Y da su like. Lo cual me parece muy bueno, porque así nosotros nos estamos dando cuenta que hay más recursos disponibles y tenemos que tener esa habilidad para poder responder a los entornos. Recuerden, el comportamiento está imbricado, está totalmente relacionado a el ambiente, el entorno. Entonces, no solo es intervenir sobre el niño, sino también es repensar el entorno para que responda a sus necesidades. ¿Y quién repiensa el entorno? ¿Quién tiene esa habilidad para planificar? El psicólogo. ¿Bien? Bien. Por aquí dice, confirma asistencia. Bueno, ¿no? Vamos a ver otra preguntita. Acá, Betty Sánchez, ¿no? Lo que acabo de mencionar es muy importante. Los horarios hay que distribuirlos de una buena manera con las actividades académicas, pequeñas tareas en casa y un tiempo de juego. Ahora también hay que verificar qué páginas visitan para realizar sus tareas. Muy bien, muy bien. Miren, cosa que no había, que estaba, bueno, tácita, pero vale que lo hagamos explícita. Es importante que ahora haya mucho mayor cuidado sobre las páginas que visitan los niños, también los contenidos que consultan. Y ahí va la labor de los padres, pero también una labor educativa con respecto a los niños. Yo creo que es un error
que nosotros como psicólogos, a través de nuestra posición de terapeutas y de que vea al niño por poco tiempo a la semana, simplemente le demos la responsabilidad a los padres, como que, miren, si su hijo utiliza mal una aplicación, si juega durante la clase que tiene a distancia, es culpa de papá porque no estuvo. Porque muchos papás tienen que salir a trabajar, muchos papás tienen que estar también en otro salón haciendo también teletrabajo. Entonces, los psicólogos también tenemos que conocer la realidad de los grupos familiares con los cuales estamos trabajando. Yo no puedo empezar una sesión de teleasistencia y cargar de un montón de formatos y trabajos a los padres porque no lo van a hacer. Los psicólogos tenemos que repensar, tenemos que ser estratégicos y saber promover conductas adaptativas, pero que también sean funcionales. ¿Qué significa eso? Que las familias sean capaces de ejecutarlas y que vean efectos positivos para que lo sigan haciendo. ¿Ya? Muy bien, muchas gracias, Betty. Muy buena acotación. Bien. Acá mencionan, a ver. Mira, ¿qué dice? Xiomi dice, ¿cuál sería el procedimiento o normas que podría establecer el psicólogo educacional para el regreso a clases de una manera óptima, dado que en estos momentos algunos niños temen salir de casa, pensando en que se van a contagiar y más aún con la sobreprotección de los padres? Muy buena pregunta, Xiomi. Justamente en la parte de objetivos a corto plazo, ya lo especifiqué, hay un conjunto de pasos que tenemos que seguir y también que se deben considerar en los colegios para que este traslado, para que este cambio de rutina sea lo más funcional posible. Entonces, seguramente, bueno, tú hiciste la pregunta un poco antes, pero cuando di la respuesta seguramente ya tuviste la solución a tus dudas ahí, ¿no? Bueno, acá dice, Tania nos dice, ¿cómo se trabaja con niños que tienen miedo a salir a su casa? Bueno, primero tenemos que entender que toda conducta tiene una función. Entonces, lo que llamamos miedo seguramente es que el niño se niega a salir. Habría que escuchar los motivos por los cuales se niega a salir, porque usualmente los niños quieren salir, ¿no? Los que tienen miedo son los papás, pero también puede haber niños que sean conscientes del problema y nos digan, no, tengo miedo de contagiarme de coronavirus, tengo miedo de contagiar a mis abuelitos, a mis papás. Entonces le podemos dar alternativas. Mira, podemos dar un paseo, pero con estos cuidados, con el cubreboca, con el cobertor facial, lavándonos las manos, y así el niño va a tener más control sobre su entorno. Cuando logramos que el niño tenga mayor control sobre su entorno, lo que llamamos miedo cotidianamente disminuye. Entonces tenemos que dar información y conductas adaptativas para que respondamos de la mejor manera. Acá dice, muy importante lo que mencionó anteriormente acerca de trabajar sobre el prejuicio y hostigamiento. Es posible que los niños, si vuelven a una burla o hostiguen a un compañero que tiene o ha tenido un familiar con COVID-19, o que el mismo niño tuvo y sea motivo de burla y aislamiento de bullying. Claro que sí, Víctor. Víctor Fuentes nos dice eso que es muy importante. Ya lo decíamos a los objetivos a largo plazo. El psicólogo no solo tiene que pensar en la intervención de uno a uno, sino también en la intervención con los grupos sociales. Y en los colegios hay una dinámica multifactorial de las interacciones. Entonces los psicólogos tienen que trabajar también sobre los prejuicios y las ideas que se tengan. Tienen que educar o tienen que facilitar al educador los medios para hacer llegar esta información de la mejor manera, de manera que prevenimos estos escenarios, ¿no? Acá, bueno, acá resaltan el tema de la mascarilla, el tema de la creatividad, ¿no? Eh, bueno, acá dicen, en la clasificación internacional de funcionamiento, ¿a partir de qué edad se puede aplicar? Bien, acá hay algo que yo quiero resaltar. La clasificación internacional del funcionamiento tiene un enfoque de desarrollo. ¿Qué significa eso? Que nos puede ir diciendo aproximadamente a qué edad el niño puede jugar tal o cual cosa. Pero más que la edad, el factor que determina mucho más cuándo se da son los factores particulares del niño y el historial de desarrollo. Entonces, yo sugiero que nosotros podamos comentar con la familia nuestras propuestas de juegos, actividades, incluso responsabilidades en casa, y como la familia conoce más al niño, preguntarle qué actividad cree usted que ya pueda ejecutar su niño dentro de las opciones que yo le doy. Entonces, la familia es la principal fuente de información sobre lo que puede y no puede hacer el niño. Y debemos guiarnos más por eso que de manuales, porque los manuales, si bien nos hablan de un promedio que es muy importante como punto de referencia, los niños tienen diversas fuentes de estimulación y diversos historiales de aprendizaje. Entonces, lo mejor es trabajar sobre el contexto directo del niño.
Por decirte, en Suiza, si no me equivoco, no, en Noruega, a los 7 años recién se empieza con el trabajo en escuelas de lectoescritura. Y acá yo veo que está hay nidos que ya la inician pues para decir que son mucho más funcionales. Entonces miren cómo culturalmente una habilidad cambia con un desfase de 2 años y no necesariamente es la mejor opción. ¿Ya? Acá pregunta Diana, ¿cómo se abordaría la situación de un niño que ha perdido a sus padres durante el confinamiento y ha quedado al cuidado de una hermana mayor de edad? Una situación muy dura y que sí requiere una intervención con un psicólogo o psicóloga clínicos, porque esto no se puede trabajar de una manera aislada. Tiene que haber una intervención mucho más detallada sobre lo que tenemos que hablar o el modo en que tenemos que abordar al niño. Es un tema sumamente eh, delicado, ¿no? Entonces es mejor que se trabaje de esa manera. Ahora, yo voy a dejar primero aquí en el chat el vínculo. Permítame. Este, Justamente, muchas cosas de las que están hablando tienen que ver con la teleasistencia. Entonces les recuerdo el curso que ya estamos formulando en el centro EOS, ¿no? Para que ustedes también puedan tenerlo en cuenta. Así van a poder tal vez absorber algunas dudas. Hay algo que yo quiero mencionar ya que tenemos cierto tiempito y que no quiero que se nos pase. Y el link también está ahorita en el comentario de Facebook. Eh, Cuando analizamos conducta, voy a regresar un rato acá a la diapositiva de análisis funcional y análisis topográfico. Aquí estamos. A ver, vamos a ver. Ya. ¿Por qué es importante esto? Justamente una pregunta común que nos hacen aquí los psicólogos cuando damos alguna conferencia virtual es, Franco, ¿cómo trabajo un niño que llora mucho? ¿Cómo trabajo un niño que ha perdido a sus padres durante el confinamiento? ¿Cómo trabajo con un niño que es hiperactivo y tiene las clases a distancia y no las atiende? ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? Entonces, yo les digo que cuando los psicólogos abordamos de manera seria y científica un caso, no podemos dar tantas estrategias sin conocer al caso. Justamente por eso yo les decía que mientras más conozcas al niño y sus circunstancias, su entorno directo, sus características particulares, vas a proponer mejores objetivos y estrategias, ¿ok? Para que tenga un efecto positivo, es decir, para que la intervención sea seria, para que la intervención sirva. Pero si yo no conozco al niño y pienso en un niño genérico, puede que con mis recomendaciones termine complicando más que ayudando. Y te voy a dar un ejemplo de eso. ¿Por qué pongo acá el esquema de análisis funcional y topográfico? Las conductas topográficamente iguales pueden ser funcionalmente diferentes. Gianfranco, no te entendí. ¿Qué significa eso? Que si pensamos en dos niños de la misma edad, en el mismo lugar, que se comportan físicamente, topográficamente de la misma manera, pueden buscar motivos distintos. Y si buscan motivos distintos o funciones distintas, la intervención es totalmente diferente. ¿Ok? Te voy a contar un caso. Yo antes iba a un nido, al nido de un colegio, en el cual habían dos niños, era un colegio bueno, inicial, como te digo, ¿no? Y en este colegio había un niño que cuando estaba en la hora de recreo jugaba genial, jugaba muy bien, jugaba con todos. Y cuando le decían, ya, vamos a clase, nos toca las clases, que vamos a hacer un experimento de ciencias, el niño se tiraba al piso y no había quien lo levantara, porque era medio gordito también. Entonces, tenemos ahí un caso. Y el otro caso, el de una niña, veíamos que cuando empezaba las clases, muchos profesores optan por cantar, ¿no? ¿Cómo estás? Se llama Emilia, ¿no? Emilia, ¿cómo estás? Muy bien. Y así pasaban por cada niño para que todos canten su canción y sean saludados. Entonces, veíamos que cuando Emilia, la niña, escuchaba que empezaban por otro niño, como, por ejemplo, ¿cómo estás? Camilo, ¿cómo estás? Y él decía, muy bien, y la niña se tiraba al piso, ¿ok? Entonces teníamos dos niños que se comportan aparentemente igual, tirándose al piso, pero el contexto es diferente. Mientras nuestro primer amigo se tiraba al piso al terminar el recreo, nuestra amiga se tira al piso cuando otro niño cantaba, o cuando cantaban a otro niño primero.
Entonces, luego de la observación correcta y la evaluación funcional, que es lo que estoy resaltando toda la charla, con la correcta evaluación funcional, nos dimos cuenta de algo, que el primer niño que se tira al piso después del recreo no se tiraba al piso para evitar ingresar al salón. Se tiraba al piso porque la profesora, pensando que era para evitar el salón, le decía, ven al salón, entra al salón, hay muchos juegos. El niño no quería nada. Entonces la profesora le decía, ah, bueno, como pensaba que el salón era reforzante para él, bueno, me voy al salón con muchos juegos con tus amiguitos, te vas a quedar solo y te vas a perder la sorpresa. El niño quedaba tirado al piso. La profesora entraba con todos sus niños, hacía toda la parafernalia para que el niño se convenza de que se está perdiendo de algo, ¿no? Y cerraba la puerta. Y apenas cerraba la puerta, este niño se levantaba y tenía todo el patio de juegos a su disposición y se ponía a jugar. Entonces el niño se tiraba al piso con la función de acceder al patio de juegos él solo. En el caso de la niña, ella se tiraba al piso cuando cantaban otro niño primero, porque cuando se tiraba al piso, venía el auxiliar que le tenía mucho cariño y le decía, ¿qué pasó, Emilia? Ay, y ella lloraba, lloraba. Y le decían, ya, vamos a cantarle primero a Emilia. ¿Cómo estás, Emilia? ¿Cómo estás? Y Emilia, muy bien. Y automáticamente se recuperaba. Entonces, la función de la conducta de Emilia era llamar la atención o que le canten primero. Y en el caso del niño, la función era acceder a los juegos. Entonces, como una conducta que se ve igual, o sea, topográficamente igual, termina teniendo dos funciones distintas. Ahora, imagínate que en los comentarios me hubieran comentado solo la primera parte de cada caso. Tal vez yo hubiera dado la misma instrucción. Ah, ignórelo porque busca atención. Y no es así. Porque en el primer niño, si tú lo ignoras, el niño sigue contento logrando su objetivo, que es acceder a los juegos, ¿no? Entonces, por eso es tan importante que los psicólogos tengamos mucho cuidado cuando demos instrucciones así sin conocer el caso a profundidad, porque el cambio en la función cambia toda la intervención. Y Gianfranco, ¿cómo yo sé hacer eso? Con la evaluación funcional. Bien, por eso es tan importante. Vamos a revisar algunos de los ejemplos. Ah, por favor, díganme si quedó claro el ejemplo que acabo de dar en los comentarios. Ahora vamos a ver los comentarios de Facebook. Algunos los tengo por aquí. A ver, aquí dice, ¿no? Luis dice, ¿cuáles son los reforzadores que se pueden usar para mantener al niño la conducta de usar la mascarilla de forma continua? Primero, un reforzador no se define por su naturaleza. Un reforzador no es un juguete, no es un caramelo. Un reforzador es un elemento que ante su presentación hace más probable una conducta. Por ejemplo, si yo ahorita leo la conducta, el comentario de Luis y le digo, Luis, qué buena pregunta, me parece muy, muy acuciosa tu pregunta, posiblemente Luis en un futuro vuelva a comentar, porque ha recibido una consecuencia agradable ante su acción de preguntar. Eso se llama reforzamiento. En el caso del niño, podemos pensar en reforzadores en función a su historial. Por eso recalco, es muy importante que conversen con la familia, que sea un binomio, un equipo con la familia, porque la familia es la que te va a contar cuáles son los elementos que más disposición generan en el niño. Por ejemplo, si yo le pongo una mascarilla y le digo, mira, tienes puesta la mascarilla, podemos ir a pasear al parque que te gusta, el niño va a ver que la condición para pasear es ponerse la mascarilla. Por ende, va a aceptarla y la va a ir habituando. ¿Bien? Ahora, acá dice, los niños, ¿cómo decirles y hacerles jugar si en la casa no hay otros niños? Bueno, de hecho que, bueno, la pregunta de Lisette Machoa, ¿no? Dice, es importante que nosotros podamos tener en cuenta que no siempre va a ser el escenario perfecto. Lo perfecto sería que hubiera muchos niños y que no hubiera problema de contagio, pero no es así. Entonces, mientras podemos generar un espacio de juego como los que he explicado en la exposición, podemos ir jugando con los padres y los padres tomar algunos roles para que el juego siga siendo divertido. Aurora Carrasco dice, para que nuestros niños sean independientes y desarrollen cierta autonomía en sus vidas, debemos educarles y su grado de autonomía e independencia dependerá mucho de la educación que les demos. Es cierto, Aurora. Solo para que quede claro, autonomía es equivalente a conducta adaptativa en esta exposición. ¿Bien? Acá, Sherilyn dice, comentó acerca de los niños que son hipersensibles y rechazaban el uso del gel o alcohol. En este caso, ¿qué recomendarían? Digamos que la bibliografía nos recomienda la aproximación por las aproximaciones sucesivas. Un ejemplo de aproximaciones sucesivas
lo vimos con el tema de la mascarilla. Obviamente eso tiene que partir de una evaluación funcional previa para conocer qué tantos pasos necesitamos para que este niño tolere el elemento que queremos hacerlo tolerar. Bien. Buenas noches, dice aquí. Si una niña de 8 años no tiene hábitos de estudio, ¿cómo la puedo reforzar? Teniendo en cuenta que con premios y elogios logra mejorar. Bien, primero, todas las personas modificamos nuestro comportamiento con el manejo correcto de los reforzadores. Entonces, tenemos que identificar los reforzadores. Y justamente, yo les mencionaba que una evaluación funcional, y lo tengo, es un procedimiento que identifica esos factores que controlan la conducta. Entonces, si yo tuviera ese caso, ¿qué haría primero? Haría un análisis funcional de la conducta. Tendría que ver qué hace la niña, por qué lo hace la niña. Luego analizar los reforzadores, cuáles son los elementos que hacen que su comportamiento incremente. Luego conocer las rutinas. Hay un lugar, hay un momento determinado para los estudios, hay un lugar determinado para los estudios, el ambiente donde estudia es el correcto. También vamos a conocer el historial de reforzamiento del niño. Antes del periodo de cuarentena, su niño tenía hábitos de estudio, tenía una rutina para estudiar, nunca tenía una rutina para estudiar, y también el diseño del ambiente, es decir, la iluminación, si hay muchos elementos en la mesa que lo pueden distraer, están perjudicando que esta actividad se pueda realizar a totalidad, ¿no? Entonces, vemos que no se pueden responder estas preguntas sin conocer al niño. Tal vez yo puedo dar orientaciones, ¿no? También podemos dar orientaciones para que podamos siempre ayudar de la mejor manera a las familias. Recuerden, los psicólogos somos científicos de la conducta. Entonces, tenemos que manejar estas variables para que podamos, siempre darle soluciones funcionales a las familias. Bien. Entonces, ay, perdón, aquí veo otra preguntita por aquí. ¿Cómo podemos motivar a los niños que se sienten mal porque tienen familiares por COVID? También pasa por la información, por explicarles qué significa, cuáles son los procedimientos para evitarlo y tal vez cómo podemos asegurar que haya un buen contacto con el niño entre el niño y el familiar que está sufriendo la situación, porque el tener COVID no implica que lo aislemos socialmente, ¿no? Puede mantener una comunicación por videollamada, podemos mantener a la persona que está contagiada también con factores protectores como esos. Entonces es importante que también no se descuide a la persona en cuanto a sus interacciones sociales. Bien, ya estamos terminando. Les recuerdo que tenemos un curso de teleasistencia en el Instituto EOS. Por favor, verifiquen ello, lo recomiendo mucho. Es muy bueno, no solo porque lo doy yo, sino porque va a ser también a cargo de otras dos psicólogas excelentes que me van a acompañar, que es una psicóloga Leila Pasache y Rosemary Cáceres, para la cual mando un saludo. Y bueno, muchas gracias con todos. Soy el psicólogo Gianfranco Tejada y aquí tienen mi correo para cualquier duda o consulta. Pueden escribirme con toda confianza. Voy a intentar darme el tiempo de responder. Si no, ya nos vemos por las redes en otra oportunidad. Muchas gracias.